que los docentes puedan hacer ya uso de la plataforma Clementina y desarrollar todas las actividades programadas. Bien, el día de hoy, como ya es de conocimiento, vamos a ver el tema redacción de artículos científicos, ¿no? El ponente es el doctor Luis Alzamora de los Godos Urcia. Él es docente actualmente de la Escuela de Posgrado, ¿no? En temas de doctorado, en cursos de investigación científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma, Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido consultor de investigación en USAID, consultor de la Embajada Real de los Países Bajos de Holanda, ¿no? Y la Unión Europea para proyectos de investigación impares y CAL. Ha sido evaluador, ¿no?, internacional, asesor de asistencia técnica del proyecto 2000 y consultor de evaluación de proyectos 2000. Ha sido consultor de CARE y del Instituto de Investigación Nutricional en convenio con la Universidad de Johns Hopkins, ¿no?, de Estados Unidos, y es director ejecutivo de la ONG INLAZAR y autor de 12 libros sobre investigación científica y también, pues, docente e investigador, ¿no?, en el Perú. Doctor Luis Alzamora de los Godos, es un gusto para nosotros y la dirección tenerlo como ponente en esta etapa del desarrollo de artículos de investigación científica. Bienvenido, buenas tardes. ¿Su audio, profesor, no está activado? Su audio, doctor Luis. Vamos, pero un momento. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí, muy bien, doctor. Ahora sí lo escuchamos Bien. claramente. Sí, muy bien. Perfecto, sí, había un problema con el audio. No sé, de un momento a otro se me desconfiguró esto. Bien, vamos a iniciar la presentación entonces. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. El tema que nos compete el día de hoy es iniciar lo que es la redacción de artículos científicos vinculado al tema que es la introducción y un elemento muy importante que de repente se descuida bastante y que es la parte crucial para la publicación científica, que es la metodología de la investigación. Y cuando hablamos de la metodología de la investigación, hablamos de las pautas claves, de qué cosas debemos contemplar en un artículo para que este sea aceptado. Por ejemplo, si usted va a publicar en una revista Cuartil 1, o va a publicar en una revista Cuartil 1, Quintil 1, Decil 1, entre las top que existen, esto implicaría pues que solamente va a trabajar ensayos clínicos aleatorios o experimentos de un nivel de alta confiabilidad, por ejemplo. Eso implica, por ejemplo, que va a ser usted cuadrado latino, contrabalanceado, diseño anidado, doble anidado, factorial simple, factorial doble, factorial triple. O les aceptarían trabajos, por ejemplo, de naturaleza cuadrado latino o de bloques aleatorios o bloques dobles, y les piden que explique cómo se construyeron los grupos experimentales, cómo se trabajaron los diseños, qué detalle se utilizó. Y lastimosamente, cuando uno lee los artículos latinoamericanos publicados en revistas como Ese Cielo, por ejemplo, o algunas revistas indexadas solamente en Latin Index, uno ve que la parte de metodología es bastante deficiente en artículos latinoamericanos. Y uno se imagina entonces por qué dichos artículos no fueron aceptados por Q1, por Q2, debido a que obviamente existe una gran deficiencia en la estructura de la metodología, pero no solamente en la escritura, quizá esa deficiencia viene desde la hechura de la investigación o de la construcción del propio artículo, del propio trabajo de campo, porque se descuida bastante la metodología. Entonces, es sumamente importante contemplar eso. Vamos a dar un primer abordaje, luego vamos a entrar a hablar detalladamente de la metodología y el día viernes estaremos concluyendo con pautas claves que debemos tener en nuestro artículo científico, ¿no? Entonces, básicamente, la investigación científica aplicada a la publicación de artículos originales está vinculada bastante a la matemática y a las técnicas que de repente ya el doctor Wong trabajará de una manera más constructiva en su módulo correspondiente. Bueno, vamos a empezar una lluvia teórica, ¿no? Y posteriormente esta lluvia teórica va a construir diluvios de datos y esos datos tenemos que construirlos,
conformarlos, ordenarlos, adecuarlos, etcétera. Y vamos a trabajar obviamente la metodología de la investigación desde un punto de vista reflexivo y crítico. Una de las cosas que nos piden en los artículos científicos es que nuestro artículo sea original, pero que además sea innovador, o sea, que cumple con los criterios de Feiner, ¿no? Y para cumplir con los criterios de Feiner significaría qué aporte yo le estoy dando, qué valor agregado estoy dando a una investigación más de cientos o miles de investigaciones que existen en el escenario mundial y por lo tanto, ¿por qué me tendrían que elegir en una revista científica? En ese sentido, pues, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si publicamos nosotros en inglés, van a haber aproximadamente 200 a 300 artículos, hasta 800, dependiendo de la revista, a la espera de que seleccionen 10 artículos o 12. Pero si publicamos en español, señores, más o menos habrán quizá un promedio de 3.000, 5.000, 10.000 artículos en espera para la selección solamente de 10 o 12. Entonces, publicar en español es muy complicado, muy difícil, casi imposible, porque la lista de espera es muy larga y a veces se eligen no los mejores artículos, sino de mayor interés para la revista especializada. Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo la publicación de un artículo en una revista colombiana, ¿no? Y esta revista colombiana tenía que elegir entre varios temas importantes sobre el dengue. De todos los artículos sobre dengue que se presentaron, se eligió la campaña de difusión preventiva sobre el dengue en Cali, Colombia, pues la revista era colombiana. Entonces, más o menos 140 artículos del dengue que se presentaron, se eligió el que correspondía a Cali, Colombia, porque la revista era colombiana. Entonces, obviamente, todos los que están evaluando el dengue en Perú, en Piura, en Tumbes, se quedarían sin piso, porque obviamente la revista tiene sus líneas, sus prioridades, sus intereses, y en Latinoamérica y en español, pues van a elegir la que más se aproxima a su realidad. Entonces, obviamente, los intereses a veces priman sobre la prioridad, la calidad del artículo, así que tenemos que empezar a pensar qué cosas tenemos que hacer. Y para eso, como saben ustedes, en la universidad lo que se hace es presentar un proyecto, se espera un financiamiento, se desarrolla una investigación y luego se publica. Entonces existen dos tipos de artículos, los artículos de revisión y los artículos originales. De lo que vamos a estar centrados, y hemos conversado con el doctor Wong mucho, es que hay que priorizar los artículos originales. Pero para hacer artículos originales tenemos que tener una planificación a mediano o largo plazo. Significa que no podemos publicar artículos originales a cada rato. Vamos a tener que publicar aproximadamente un artículo original cada 2 o cada 3 años. Y obviamente para no perder productividad científica, ya como una especie de calentamiento o training, vamos a publicar artículos de revisión, ¿no? Artículos de revisión. Entonces, pero como ustedes son asesores y tienen tesis, y esas tesis tienen mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, aparte de publicar sus propios artículos, sus propias investigaciones, que entre la presentación de su proyecto, la aprobación del proyecto, el financiamiento, la ejecución y la publicación demora más o menos 3 años, van a tener también otra labor muy importante que es conducir las propias tesis de los alumnos para que éstas se conviertan en artículos científicos y va a ser un proceso más sencillo. Saben ustedes que la ICJML, que es la Organización Mundial de la Sociedad Médica, establecieron unas normas que hoy día se están utilizando en el planeta entero sobre las consideraciones de autor. Es por eso que el autor, muchos consideraban antes que solamente era el estudiante, pero si una persona aprueba el manuscrito, si una persona guía la investigación, si una persona asesora o es el mentor, también se considera coautor de la investigación. En ese sentido, y bajo las normas de la ICJML, nosotros lo que estamos haciendo es promocionar o tratar de procurar que esta brecha de un artículo científico cada 3 o 4 años, que es el tiempo real que se demora un buen investigador en hacer un trabajo, y por lo tanto un investigador publicaría una investigación cada 3 o 4 años, si es que es buen investigador, obviamente, reducir estas brechas para que con las investigaciones de los alumnos cumplir dos objetivos: unir la juventud con la experiencia, la creatividad, la innovación, en ese asunto de la rapidez y perspicacia de un alumno de ser un brillante tema de investigación, a la experiencia de la capacidad de publicación de cada uno de ustedes para que se publique un trabajo, y este oneroso tiempo de una publicación individual de 3 a 4 años, pues acorten espacios y acorten brechas para tener una mayor productividad científica, que es lo que todos queremos, sin descuidar obviamente la producción intelectual, la producción individual que, como le digo,
es aproximadamente 3 cada 10 años o 4 cada 10 años, salvo que se invente, ¿no? No hay más producción científica individual que esta que le estoy explicando. Entonces, bueno, y obviamente todo esto se complementa también con el ánimo interesante de algunos escritores de artículos de revisión, que van a hacer sus revisiones, ¿no? De literatura, actualizaciones, y van a escribir acerca de un tema con experiencia. Pero todo este curso está más enfocado al tema del IMRIT, al artículo original. Y eso es una tesis, convertirla en artículo, o su propia investigación presentada como un proyecto al Vicerrectorado de Investigación, desarrollarla a través de todo su proceso natural. Entonces, antes de empezar una investigación, señores, lo que tenemos que hacer básicamente es la delimitación del estudio, la pertinencia, factibilidad económica, personal y temporal. Hay gente que se mete a investigar temas que no les alcanza el presupuesto. Hay personas que no tienen la capacidad de hacer una investigación, pero proponen un tema muy interesante. Y hay individuos que no tienen tiempo. Si no tenemos tiempo, si no tenemos la capacidad y no tenemos el dinero o el financiamiento, no podríamos hacer una investigación. Así que dos consejos importantes. Si yo soy experto en el tema, haré la investigación. Si yo tengo disponibilidad de tiempo para hacer la investigación, haré la investigación. Si no, va a ser un poco complicada de poder hacer ello. Y lo económico es algo que a mí me ha venido frustrando últimamente, porque la mayoría de los investigadores se quejan que no tienen financiamiento para sus investigaciones. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando presentan un proyecto de investigación, en el rubro de presupuesto, colocan 300 soles, 1000 soles, 2000 soles. Y yo les pregunto, ¿por qué colocan solamente 1000 soles, 2000 soles, 500 soles? Es que ponen borrador, lápiz, papel y una serie de cosas irrelevantes a modelo de copia de proyectos de los años 80. Hoy en día son dos cosas fundamentales que tiene que estructurarse un proyecto de investigación para la planificación y financiamiento por la universidad, porque un buen proyecto de un alumno también puede ser financiado, ¿por qué no? Un buen proyecto de un docente puede ser financiado, ¿por qué no? Y obviamente los proyectos que hacen los investigadores RENACYT, que también tienen un nivel de financiamiento. La idea es convertir esos proyectos en una publicación válida, una publicación en una revista científica indexada como Scopus o Web of Science, en esa base de datos. Entonces, en la parte de presupuesto, la gente descuida mucho esto. Yo siempre les aconsejo que en el presupuesto coloquen el APC y les aconsejo que coloquen el APC apuntando a una Q1, más o menos unos 5.000 euros o 6.000 dólares, que es lo que cobran las Q1 básicamente después de aceptar tu trabajo para publicarlo en una nivel Springer, por ejemplo, o en una nivel Francis and Taylor, o en una nivel Lancet, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esta línea, vamos a tener la claridad de poder hacer una presentación de nuestro trabajo y no vamos a tener que corretear a las finales a ver si es que dónde consigo el dinero para publicar mi trabajo. Y al final acabamos publicando en una revista que solo está indexada en Latin Index o en ese cielo, y a veces ni eso, en alguna revista por ahí que está empezando, está dando sus primeros pininos, sus primeros avances. Entonces, hay que considerar este presupuesto al inicio del proyecto de investigación. Y en segundo lugar, la literatura científica no la contemplan. Si bien es cierto, MyLove les permite la descarga a través del acceso a ProQuest, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EBSCOhost y múltiples bases de datos como JAMA para el acceso de artículos originales, de bases cerradas. Muchos artículos, por ejemplo, de ScienceDirect y muchos artículos de Scopus o de Wiley se encuentran bajo costo. Entonces, tampoco costean eso. Yo asumo que más o menos 50 artículos deben costearse para la compra dentro del presupuesto, porque esto implicaría, obviamente, que calculamos 40, 50 dólares por artículo, que es lo que cobra ScienceDirect, ¿no? Aproximadamente unos 50, y eso lo incluimos también en el presupuesto, o sea, más o menos unos 2.500 dólares, más los 6.000 dólares iniciales, solamente que se ve en literatura y en el APC. Entonces, quienes no son investigadores, se le ve pues unos proyectos muy inocentes, ¿no? 1.000 soles de proyecto de presupuesto, 800 soles, 2.500 soles, que prácticamente son alejados de la capacidad de publicación de la realidad, y obviamente te destruye la investigación, ni bien la empiezas a hacer. Entonces, esto quita las posibilidades de hacer una investigación viable, ¿no?
Bueno, luego de tener esto claro, pensar un tema importante, impactante, de mucha factibilidad, que yo tenga mis capacidades, pero que además el tema sea pertinente y útil, vamos a trabajar obviamente la muestra, ¿no? Una tesis de un alumno puede ser muy interesante, pero un artículo convertido de esa tesis no necesariamente es la tesis completamente desarrollada. A lo mejor vamos a resumir solamente lo más importante, porque acuérdense que de las 150 páginas, 200, 300 o 120 páginas que tengo una tesis, solo lo publicamos dependiendo de la revista, entre 3.500 palabras y 6.000 palabras. Algunas revistas de cuartil 4 te aceptan hasta 6.000 palabras y la mayoría de Q1 no pasa de 3.500 palabras. Eso implicaría 8 páginas solamente. Eso implicaría a veces resumir mucho de esta investigación, reconstruir cuadros, fusionar cuadros y a veces ir a la base de datos en SPSS o en Stata o en R, en el lenguaje que sea, y rehacer las tablas estadísticas para convertir un artículo y ser publicado, obviamente. Esto implicaría pues una capacidad enorme, ¿no? De poder tener síntesis propia y obviamente otra cosa es que cuando publicas, normalmente el nivel de coincidencias tendría que ser cero, o sea, cero turnitin, ¿no? Cero de coincidencias. Y si cumples con estos requisitos, pues tienes una gran posibilidad de publicar. Además, hay que seleccionar el lugar, grupo, época y muestreo. Y obviamente de un alumno que hace un trabajo en un hospital, esto ya va a ser en la tesis ser seleccionado, pero si usted tiene su proyecto, por ejemplo, inscrito en su plataforma, ¿no? Y obviamente no cabe la posibilidad de elegir un escenario de repente que por el COVID no se pudo acceder, lo va cambiando a medida que obviamente esto se modifica. Es por eso que no se recomienda que en el título de la investigación o el título del proyecto vaya el nombre del lugar, sino eso va en la metodología, porque a veces las circunstancias podrían aplicar cambios importantes. Bueno, la documentación y la bibliografía y la fuente de conocimiento es sumamente importante. La bibliografía y la literatura científica siempre costó, cuesta y siempre costará. Hay que contemplarla, por favor, en el financiamiento, que la universidad pague aproximadamente $1.200.000 por año para que todos ustedes tengan acceso a la literatura científica más actualizada, con todas las bases de datos sumamente pertinentes a través del MyLoft. Esto no significa que no haya artículos dentro de ellas que deban comprarse. Incluso libros muy actuales, van a tener que comprarlos por Amazon o van a tratar de comprarlos por Fitchpond o por otras fuentes como de acceso virtual para que tengan ustedes la literatura ya sea en PDF o en libro físico, ¿no? Entonces, siempre esto es un costo y la mala producción científica en nuestro país es básicamente porque no acostumbramos a costear estos asuntos. Hay que construir un marco teórico sólido, componer un diseño de investigación sensato y factible, elaborar hipótesis muy bien planteadas. Ahora, básicamente nosotros podemos hacer investigación de dos tipos, ¿no? Ya tanto la cualitativa como la cuantitativa. Y la mayoría, pues, piensa que solamente la cuantitativa tiene base de datos aceptables o nos van a aceptar revistas científicas de muy buen nivel. Sin embargo, también hay base de datos que tienen revistas cualitativas. Por ejemplo, eh, si ustedes revisan Scopus o revisan Web Science, en Web Science 60% a 70% de las revistas son cuantitativas. Pero en Scopus es al revés. Tenemos 58% de revistas que son cualitativas y 48% cuantitativas. O sea, hay revistas científicas que publican investigación cualitativa sin ningún problema y no te van a recibir otro tipo de investigación. Así que obviamente podemos decidir cualquiera de estos dos enfoques y básicamente ya saben que la literatura, la revista científica de revistas cuantitativas van a tener que tener mucha precisión en la elección de tu artículo si es que tienen ustedes un buen desarrollo metodológico. La investigación cuantitativa será objetiva, mientras que la cualitativa es subjetiva. No subjetiva porque va al capricho o a la arbitrariedad del investigador, sino es subjetiva porque voy a recoger información expresada oralmente, expresada en imágenes o expresada en representaciones de la realidad a través de testimonios. Pero el investigador tiene que ser sumamente preciso, sumamente coherente y sumamente veraz al reproducir, reconstruir y reformular la historia para mostrársela a todos de manera clara y precisa, sin transgiversaciones, sin paradigmas, sin corriente política, sin amor religioso, sino totalmente desprovisto de pasión y tan exacto y preciso como un investigador cuantitativo. Sin embargo, es subjetiva la información que nosotros recogemos por testimonios, pero no queda allí.
Vamos a triangular la información con datos, fuentes, libros, documentaciones, registros, cheques, procesos, caja, finanzas, para que esto sea corroborado. O sea, no es simplemente una investigación que carezca de fiabilidad, sino todo lo contrario, tiene un nivel inductivo, mientras que la cuantitativa un nivel deductivo. La cualitativa está centrada en la comprensión de un tema, desde la percepción, comprensión e interpretación de los actores, mientras que la cuantitativa privilegia la matemática y la estadística, que es lo que vamos a priorizar en este curso, ¿no? La cualitativa observa sin control, observa que ocurran las cosas tal cual, pero en la cuantitativa se hace una observación controlada y manipulada. Si es que nosotros hacemos una experimentación, hacemos una intervención y vemos una potencial respuesta, ¿no? La cualitativa es inductiva y descriptiva, mientras que la cuanti deductiva e inferencial. Muchos dicen, doctor, mi investigación es hipotética deductiva. Ah, perfecto, pero luego ponen inductiva y deductiva. Caramba, eso significaría que combinamos ambos paradigmas y ahí no se puede, a veces no se observa eso. Cuando uno pone esas palabritas en una metodología, cuando uno manda la revista científica a nuestro artículo, una revista científica de un buen cuartil, y nos ven la palabra hipotético deductivo o inductivo deductivo, y luego revisan que solo son tablas de frecuencias, automáticamente estamos condenando nuestro trabajo al rechazo, porque no estamos hablando en detalle de la metodología, sino estamos hablando de características muy globales de la investigación, ¿no? Además, la cualitativa busca entender procesos y la cuantitativa busca comprender y producir resultados. La cualitativa tra- eh, trata de trabajar datos que no se repiten porque nos muestra historias, eventos. Por ejemplo, el proceso de acreditación y calificación de las universidades peruanas, ¿no? Entonces, ese proceso es contar una historia, reconstruir un evento. Por ejemplo, el proceso de internacionalización y el éxito de la Big Cola en el mundo. Eso es, no vamos a encuestar a nadie, no vamos a hacer entrevistas, no vamos a hacer cuestionarios y vamos a recoger a 140 gerentes que me van a dar información. No, vamos a contar, reconstruir la historia, ¿no? A través de evidencias, datos, testimonios, que no se van a sumar ni superponer, sino se van a interpretar, ¿no? Obviamente, esto en cuantitativa trata de buscar repetibilidad. Lo cualitativo no generaliza, lo cuantitativo generaliza. Lo cualitativo es holístico porque solo ocurre una vez. Si hoy en día una empresa quiere imitar a la Bicol y quiere lanzarse al mundo, porque ya tenemos una inflación diferente, una presidenta diferente, condiciones distintas y quizá nunca se repita la misma realidad, porque lo holístico es importante. ¿Cómo surgió la KR, por ejemplo, en los años 80? En la época del terrorismo. Entonces, tendríamos que replicar el terrorismo para que haya el éxito de KR nuevamente. O sea, no puede ser así, por lo tanto, la cualitativa tendría que ser holística, ¿no? La cuantitativa trabaja una realidad estática. Ellos trabajan más bien la particularidad y son particularistas. En la cualitativa se trabaja la realidad dinámica basada en interrelaciones y la cuantitativa es una realidad estática, ¿no? Un poco diferente ahí. Entonces, fíjense aquí, lo que nosotros tenemos que ver es que hay un individuo en una época que lo determina, una situación personal, interés y posición social, lo que determina un individuo en el momento de conocer el medio ambiente natural y social y los estudios realizados hacen que este individuo encuentre diferentes problemas de investigación y siga su camino para poder descubrir. El pensamiento no puede ser puro reflejo de los objetos y los objetos no hablan por sí mismos. Existe una relación procesual entre ambos. Hay un sujeto y un objeto. Y hay un proceso de conocimiento y los dos polos están unidos. Y este es el ámbito que te da el marco para poder hacer una investigación. En ese sentido, acá tenemos todo un universo. El B es un universo conocido, ¿no? Pero que no ha sido investigado, y C es el universo conocido e investigado. Cuando nosotros hablamos de investigaciones originales, la idea es entrar al espacio verde y, ¿por qué no?, aquellos genios, aquellos creativos, aquellos ganadores de premios internacionales, entrar al espacio rosado, que es el espacio donde todo el universo que se supone que existe aún no está explorado. Y la idea de la investigación es entrar al B y al A, salir un poco del C, y eso es básicamente lo que publican las revistas indexadas. No lo del C, sino lo de que entra al B o quizás al espacio A. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos un problema, este problema está inmerso en un acervo teórico
Y cuando nosotros delimitamos este problema, vamos a trabajar un antes y un después. Vamos a hacer una ruptura de la insuficiencia de la respuesta a este problema para poder responderlo. Y la ciencia evoluciona obviamente a través de esta fragmentación o ruptura de estos espacios en los cuales nosotros cuestionamos una realidad y tratamos de buscar una explicación posterior. Y la teoría nos ayuda a eso, porque nos sistematiza el conocimiento, nos explica los hechos, permite el incremento del conocimiento derivado en conclusiones, orienta la investigación y nos explica la realidad. Por eso el marco teórico es fundamental y no puedo yo concebir cómo el marco teórico incluso no sea ni siquiera considerado en los presupuestos, porque es lo más caro que hay en una investigación, es lo más costoso que hay en una investigación. Si no hay marco teórico, no hay investigación, porque el autor ni siquiera conoce el tema. Y si no ha buscado la esencia de todo el estado del arte, es probable que parta pues de supuestos ilógicos y no lógicos, ¿no? Entonces acá tenemos la relación entre la teoría y los hechos, la generalización, ¿no? Es importante porque a ese punto queremos llegar. Tenemos una teoría general, un marco teórico que se aproxima a la realidad y el alojamiento del hecho al hecho nos permite una generalización. Y de esa generalización vamos a nuevamente bajar a hacer una aproximación y las investigaciones en todo este proceso van a marcar esa evolución, ¿no? Entonces tenemos la teoría que alimenta nuestras hipótesis y variables. Estas hipótesis y variables nos reflejan lo que son los hechos, fenómenos de la realidad, y esto lo vamos a observar a través del método científico y vamos a entender los conceptos y definiciones operacionales de cada una de las variables para poder ser estudiadas, y siempre nos vamos de la realidad a la teoría y de la teoría a la realidad en un simbiótico escenario permanente, ondulante, sinusoidal, donde van a haber respuestas y nuevas preguntas y nuevas respuestas y nuevas preguntas, y ese es el camino de la publicación, ¿no? Entonces, básicamente, ya saben ustedes cómo hacen un proyecto, eligen el tema, plantean un problema, delimitan, justifican, plantean el problema, objetivos, hacen un marco teórico, antecedentes, las bases teóricas, conceptos. Obviamente, utilizan referencias, trabajan hipótesis variables, la metodología que nos compete es el diseño de la investigación, instrumento de recolección, fuentes primarias y secundarias, la población y muestra, técnica de análisis de datos, cronograma y presupuesto para tener pues un proyecto que nos alimente posteriormente en la investigación, ¿no? Y estos son básicamente los momentos, ¿no? Del método científico, la idea, el planteamiento del problema. Recolectamos información, diseñamos el proyecto, definimos y limitamos un terreno, recopilamos datos, analizamos el trabajo de campo y luego hacemos un informe final. Y donde vamos a centrarnos nosotros es aquí, básicamente aquí, y en el diseño del proyecto que está básicamente fundamentado en la metodología. Entonces, los pilares para poder hacer una investigación científica son estos cuatro. El sujeto, que básicamente el que va a constituir el marco muestral y aquel que se va a limitar en sus criterios de inclusión, exclusión y eliminación, es el que indaga, y el caso de las ciencias sociales, los actores investigados u objetos de la investigación son individuos. En el caso de las ciencias biológicas serán bacterias, animales. En el caso de la ingeniería de minas, mecánica, matemáticas, ¿no? Será pues los cuerpos inertes o los minerales, etcétera, ¿no? Y vamos a tener luego el objeto, que es la temática del estudio o el tópico, el medio, que son los instrumentos, herramientas técnicas adecuados para recopilar la materia prima de la investigación, y el fin, que son los objetivos de la investigación, ¿no? Los objetivos de la investigación que nos van a permitir los productos académicos, formulaciones teóricas y soluciones. Y los métodos y técnicas van a ser fundamentales para ello. Entonces, ya habiendo hecho un pequeño abordaje sobre esto, vamos a preguntarnos qué es un artículo científico, ¿no? Y ese artículo científico, el cual nos causa tanta molestia, tanto, digamos, desdén y tanta frustración a las personas que mandan sus artículos y son rechazados permanentemente. Como les explicaba yo, es porque se hizo una elección principalmente inadecuada. Publicar en español es casi imposible, pero se puede, se puede. Siempre y cuando uno vea los intereses de la revista, y a veces los intereses de la revista es investigar su propia realidad de su propio país. Entonces podremos publicar siempre y cuando hagamos algo que les interese a ellos. Hay que ver mucho los objetivos de la revista. Publicar en inglés es mucho más fácil, pero la traducción y la escritura en inglés es muy tediosa. No es cuestión de mandarle un traductor y ya.
Algunas personas se frustran porque sus artículos son rechazados, porque los mandan a traducir en Google, ¿no? En Google Traductor, o se los traduce cualquier persona que use un traductor y no hacen una traducción a conciencia del concepto teórico real de su investigación. Y luego eso es que tenemos el artículo científico y lo vamos a mandar a diferentes revistas. Pero cuando la primera revista nos rechaza, que nos va a rechazar de hecho, es por diferentes cuestiones. De repente no cumplimos los objetivos, de repente no es un tema de interés, o de repente no está en las líneas de la investigación de la revista el artículo que lo enviamos, o de repente sobró, ¿no? De los 2.000 o 3.000 o 4.000 presentados, somos el número 350, porque solo 12 artículos se eligen para publicar en esa revista. Entonces, no nos tocó y lamentablemente nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, en ese albor del rechazo, ¿no? Vamos a presentar nuestro artículo a otra revista y ¿qué ocurre? Que esa otra revista tiene un formato diferente. Ya no te permite formato Vancouver o APA, ahora te pide ABNT. Entonces hay que reescribirlo con ABNT o con Chicago o con Turabian, por ejemplo. Entonces ya lo reescribimos bonito y luego leemos en detalle y dice 3.500 palabras, pero tú habías preparado un artículo de 4.500 palabras para la otra revista. Tienes que reducirle 1.000 palabras. Entonces ahí viene una complicación, ¿no? Pero ojo, reducirle 1.000 palabras, pero dice 3.500 palabras incluyendo la bibliografía, y eso no te esperabas. Y tiene 50 referencias bibliográficas. Entonces a las finales son más o menos 3.000 palabras, ¿no? Entonces prácticamente es volver de cero. Cada que se presenta un artículo a una revista diferente, por el rechazo de una previa, es volver a cero. Es tardarte nuevamente 3, 4 meses en reescribirlo. Tienes que trabajar a la velocidad del rayo y tiene que ser un equipo multi e interdisciplinario, porque solo no lo vas a poder hacer. Y eso tiene que estar considerado también desde el inicio. Quiénes son los integrantes del artículo, cuánto van a trabajarlo, cómo lo van a trabajar, qué es lo que van a realizar, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener muy claro eso, porque la mayoría, estoy seguro, está frustrado porque son rechazados permanentemente. Bueno, el otro camino es seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando. La pregunta es seguir intentando hasta cuándo, hasta que te publiquen el artículo. Ayer me decía un alumno en un curso de artículo científico, doctor, intenté 3 veces y tiré la toalla. Bueno, les comento yo, ¿no? Que Tomás Alva Edison, para inventar el foco, intentó 5.001 veces. En el año 1900 lo recibimos por primera vez en la historia de la humanidad con focos y con luces. Y celebramos todos que el día pasó a la noche y gracias a eso erradicamos las tinieblas. Si Tomás Alva Edison hizo 5.001 intentos, ¿por qué tú te agotas a la tercera? Si no publicaste adecuadamente es por 3 grandes errores. La revista no fue adecuada. Publicaste en español. Y en tercer lugar, creíste que con tener el artículo ya listo para una revista lo podías solamente reenviar a otras. No, hay que empezar de cero. Hay que volver a revisar todo. Hay que volver a manejarlo todo otra vez. Y eso lleva tiempo y dedicación. Entonces, obviamente, la gente se rinde rápido y si no se rindieran, todos ustedes fueran investigadores calificados y todos publicaran 2 a 4 artículos por año, tranquilamente, de revisión, pero un artículo cada 3 o 4 años original. Y ahora que son asesores de sus tesis, supongo yo que publicarán 1 o 2 artículos de las tesis en promedio por año. Esa es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea, porque la producción científica hace que la universidad suba en el Chicago Journal Rank. Y si suben en el Chicago Journal Rank, como ahorita la universidad ha crecido mucho y tiene un muy buen ranking, y prácticamente está rozando el 8º lugar, el 7º lugar, ¿no? Comparándose con las universidades que tienen muchos años invirtiendo en investigación y con presupuestos muy altos, entonces es posible. La idea es tomarse en serio el asunto porque publicar es importante y no acaba, señores, no acaba el ciclo de la investigación con la tesis en una biblioteca. Las normas internacionales y todo el mundo de la ciencia dice que tu investigación termina con una publicación científica. Si no hay la comunicación final, significa que no hemos cumplido con el objetivo. Entonces, un artículo científico, ¿qué es?
Es un texto de extensión breve que tiene como propósito esencial comunicar los resultados de investigadores, ideas y debates de manera clara, concisa y fidedigna. El producto de una investigación se desarrolla en el marco de una disciplina del conocimiento con temática y objetivos rigurosamente delimitados. O sea, y si no vemos los objetivos de la revista, no, pues para nada, ¿no? Ya nos rechazaron. Y obviamente bajo elementos teóricos. También elementos metodológicos específicos. Tenemos que sintetizar y difundir en el ámbito académico el resultado parcial o total de un trabajo de investigación. Esto es parte de la normatividad o del reglamento que me gustó mucho, que lo da la Universidad Sergio Arboleda en el 2014 en su documento sobre del Vicerrectorado de Investigación para impulsar a la gente a publicar, ¿no? Un importante canal de comunicación a través del cual los investigadores hacen públicas sus contribuciones académicas, este es el artículo científico. Sheldon en 2013 nos dice eso. Entonces podemos tener diversas revistas científicas, pero dichas revistas científicas tenemos que tener cuidado qué publicamos en ellas. Acuérdense que ahora con la nueva normatividad, señores, con la nueva normatividad del CONCITEC y con las nuevas exigencias de la SUNEDU, lo que importa ahora es publicar solo en dos bases de datos, Web of Science y Scopus. Pero no solamente eso, sino ya no interesa hacer cartas al editor, comunicaciones cortas, infografías, ya no importa presentar pósters, ya no importa todas las otras mecanismos de investigación científica como debates, reseñas de libros, que sí son válidas en todo el mundo para todo investigador, pero en el Perú no. El Perú se ha vuelto exigente, más exigente que Harvard, y solamente nos piden dos cosas: artículos originales y artículos de revisión, y solamente publicados en las dos bases, no mejores, sino comerciales, de dos universidades privadas, ¿no? Que son la Scopus y Web of Science. Si eso es la normatividad del CONCITEC, eso es lo único que nos va a servir. Por eso que esto está orientado a que produzcan más artículos originales, ¿no? Que se publiquen en revistas científicas de alto impacto y que obviamente estén indexadas solamente en estas dos bases, Web Science o Scopus. ¿Por qué no? Artículos de revisión. Pero todos lo demás, yo escribía muchas cartas al editor, ahora ya no me sirven publicar cartas al editor porque estas ya no tienen el peso correspondiente, ¿no? Entonces, este artículo, un artículo académico de investigación científica, es el texto publicado en una revista especializada que tiene por finalidad informar a la comunidad académica y científica los resultados de un trabajo de investigación realizado por la aplicación del método científico conocido como INRID, Introducción, Método, Resultados y Discusión. Aunque la estructura puede variar según características propias de las disciplinas científicas, ¿no? Acuérdense que el señor Luis Pasteur, más o menos en los años 1870 por ahí, publica por primera vez un trabajo científico y ese trabajo es acerca de la rabia y utiliza el método IMRIT. Y de introducción, material, método, resultados y discusión. Bueno, señores, escribir es un arte, ¿no? Por lo que un artículo científico original es una obra de arte intelectual. Eso lo dice Contreras Ochoa. ¿Y por qué? Porque para escribir un artículo científico tienes que estar de buen humor, tienes que estar inspirado, tienes que estar contento, tiene que gustarte el tema, tiene que haberte gustado la investigación, tienes que haberte emocionado al trabajar todos los procesos metodológicos para ello, y tienes que comprenderlo y entenderlo de punta a punta, desde sus resultados hasta su metodología y los diseños más complicados. Por eso que muchas de las revistas Q1, por no decir casi todas, le piden que a usted que haga una exposición de su artículo científico y le carguen el video, porque ellos quieren ver que no solamente usted esté en un artículo científico o en una revista, por ejemplo, esta revista que va a ser, que va a publicar su trabajo, sino que además todos y cada uno de los autores expongan la parte que han hecho, ¿no? Y ellos quieren el video como evidencia de la labor de cada uno de ustedes. Y eso es muy importante, porque implicaría pues un gran avance, ¿no? Entonces acá tenemos, señores, el famoso INRIT, ¿no? Partes que conforman un artículo, ¿no? La introducción, la metodología, resultados y discusión. Puede llamarse INRIT con la Y o simplemente el IMRD.
Un gran número de estudios, señores, han explorado la organización de estas 4 secciones principales, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, acá lo refiere Thompson, Samra, Yang, Allison, ¿no? Todas estas 4 secciones son las que se usan en más del 90% de los artículos en el mundo entero. Los elementos esenciales de la redacción científica moderna son la sencillez, la claridad y la simpleza. No porque un trabajo, un artículo lo haga más grandilocuente, significaría que este artículo va a ser mejor. No porque utilice más términos complejos o inaccesibles, el artículo es mejor. Todo lo contrario, el artículo se evalúa por la sencillez, claridad, ¿no? Y la simpleza. Básicamente, acá están algunas partes, ¿no?, que conforman el artículo, el título, los autores, el resumen, donde vamos a tener las keywords o las palabras claves. Dichas keywords o palabras claves están orientadas básicamente a eh, las palabras aceptadas por esa revista científica. Por ejemplo, pueden aceptarte términos SCOS de UNESCO, del tesauro de la UNESCO, pueden aceptarte términos solamente DEX, de escritores en salud, pueden aceptarse solamente términos MESH, ¿no?, de Medley Subject Headings, ¿no?, que es la base de datos que conforma al PubMed, es la base de datos más importante médica del mundo, pero lastimosamente en el Perú no es aceptada, ¿no? Solo es Scopus y Web of Science, como estaba refiriendo. Entonces, pero sin embargo, las palabras claves de estas de estas 2 bases, que una pertenece a la OMS y la otra pertenece a la OPS, LILACS, por ejemplo, son utilizadas a nivel mundial. Esos keywords sí se usan en Scopus y Web of Science porque ellos son, digamos, aprendices de la base de datos Medline y LILACS, ¿no? Entonces, esos keywords de estas organizaciones, ¿no?, mundiales dan los términos clave, pero no para todas las áreas, solamente para la salud y algunas ciencias sociales. Para otras existirán sus propias tesauros donde se encuentren las palabras clave correspondientes. Sin esos tesauros especificados en cada revista, no vas a poder hacer tu artículo. Hay una cosa muy importante que me hablaba un alumno con mucha preocupación de un artículo que asesoré como investigador senior. En ese artículo el alumno me decía: doctor, nosotros estamos presentando un trabajo que dice gestión de procesos y su relación con la productividad en una empresa privada de impresoras. Bueno, era Epson, ¿no? Entonces, pero gestión de procesos no existe. No existe en el idioma inglés, no se llama así, ¿no? Simplemente se llama productividad, se llama simplemente conducción de empresa, conducción organizacional, no se llama gestión de procesos, porque nosotros utilizamos el tema grandazo, gestión, que es toda la carrera de administración, ¿no? Planificación, organización, dirección, evaluación, control, toda la carrera, y le ponemos gestión de procesos. Es neologismos latinoamericanos clásicos, ¿no?, pero que le buscamos un sentido. Pero los americanos no lo entienden así. No puede ser pues que un todo esté acompañadito de una partecita y esa palabra para nosotros no existe, ¿no? Entonces él tenía que cambiar la palabra a lo que corresponde. O publicamos otro artículo que trabajaba sobre clima organizacional y tampoco existe para ellos clima organizacional, ¿no? Para ellos no existe tampoco clima laboral, ¿no? El keyword utilizado, buscado tanto en Tesauro, Scopus UNESCO o el Tesauro de ProQuest o los tesauros de otras bases, ¿no? Encontramos que era work environment, significaba clima de trabajo, ¿no? El término para ellos es el clima del trabajo, o sea, el trabajo, ¿qué clima tiene? ¿Cuál es el ambiente de trabajo, ¿no? Otro era, término correcto para ellos era work environment, ambiente laboral. Ahí está. Ese era o ambiente del trabajo o ambiente laboral. Entonces, todas las palabras que estaban escritas en español y luego traducidos al inglés, ¿no? Con clima organizacional climate, pues, nada que ver, ¿no? Había que cambiarlo todo,
las tablas, los cuadros, la interpretación, ¿no? A work environment, las conclusiones, o sea, prácticamente reescribir todo el trabajo, porque incluso el término work environment es más chiquito, embarca cómo se lleva el personal en el trabajo y se refiere más que todo a conflictos interpersonales, mientras que el clima organizacional para nosotros era una cosa más grande, más ampulosa, ¿no? Que no es medible en temas de investigación muy concretos y muy puntuales. De ahí habría que trabajar bastantes otras subvariables y elegirlos. Entonces, bueno, lamentablemente a veces algunos trabajos de investigación ya nacen muertos porque desde la idea de investigación o del problema de investigación tenemos que buscar los keywords aceptados. Tenemos una idea, vamos a ver si esa idea coincide con los keywords de Thesaurus de UNESCO o esos keywords del DEX o del MESH o del tesauro de ProQuest. Si no encajamos nuestra idea con las variables, con esos keywords, entonces empezamos mal, porque ese trabajo no va a ser aceptado más que en español y en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica son miles de trabajos que están en cola y en espera, entonces vamos a tener problemas en la publicación en inglés y la traducción a veces no va a corresponder, la variable no va a corresponder, entonces tengo que alinearme con eso. La introducción es fundamental porque en este artículo vamos a preguntarnos cómo se estudió el problema, no que diga qué cuestión y qué problema hemos investigado en la introducción, y para eso tenemos que establecer un pequeño resumen concreto del estado del arte a nivel de teoría del embudo, de lo general a lo específico, de lo general a lo particular. Debemos hablar de cómo están mis variables o mi tema de estudio, mi problema de investigación a nivel mundial, latinoamericano, regional y local. Y vamos a trabajarlo con estadísticas, vamos a ver la importancia que tiene realmente, la relevancia, la R de Feiner en la parte final, cuán relevante es de acuerdo a tasas estadísticas, elementos importantes en cuanto a la frecuencia de mi problema y gravedad de mi problema, porque no, por ejemplo, algunos pueden estudiar el tema de la caspa y pueden ver cómo los champús eliminan la caspa. Pero a alguna persona se le puede ocurrir un tema muy descabellado, pero muy original, de repente, cómo la caspa influye en el rendimiento académico. Sabe Dios. Y ese tema, por ejemplo, si nosotros revisamos las estadísticas mundiales, no es importante, no es relevante, a nadie le preocupa. No está en tablas de la OMS, UNESCO, Banco Mundial, Banco Interamericano, ONU. Entonces, la relevancia va cayendo y va cayendo y va cayendo. Y lo más importante es que en la introducción se construya esto, ¿no? En la metodología, obviamente, hay que presentar las fases en la cual usted cuente en el artículo científico cómo se hizo la investigación, cómo se estudió el problema, paso a paso, contar. Y yo he visto, por ejemplo, y es frecuente en los artículos rechazados, más o menos esto, ¿no? El trabajo es explicativo, porque según Sampieri, un trabajo explicativo es aquel que relaciona una variable A y una variable B. En primer lugar, variable A, variable B no existen en la investigación. Y en segundo lugar, la definición de Sampieri está mal parafraseada. Sampieri dice variable independiente y dependiente, pero la gente le tiene miedo a esas dos palabras. Y entonces, y otra cosa, está citando un concepto teórico en la metodología. En la metodología tú no citas conceptos teóricos. Tú lo que haces es contarnos cómo se hizo el trabajo. Entonces, en la metodología tiene que decir, no, bueno, salí al campo, elegí mi variable tal, ¿no? Y con esas dos variables, pues construir un instrumento. Ese instrumento se constó de tantos ítems, tantas preguntas, y esos ítems y esas preguntas fueron construidas y validadas de tal manera. Luego subimos al cerro, dividimos las manzanas en cuatro, ¿no? Y cada sector, cada barrio fue una calle en la cual cada investigador tocó una puerta cada 7, se sorteó la primera puerta tirando 2 dados, o sea, contar cómo se realizó la investigación. Entonces, una de las grandes causas de rechazo es que nosotros no contamos cómo se hizo la investigación, sino copiamos y pegamos elementos teóricos. Y al copiar y pegar elementos teóricos, pues vamos a entrar en una debilidad grande porque no estamos contando a los editores de la revista cómo se hizo la investigación. Le estamos diciendo a los editores de la revista, si sé que es una muestra, si sé que es un instrumento, por si acaso yo sé lo que es un diseño correlacional, porque el doctor Pearson dice que una correlación es cuando yo tengo dos variables numéricas. No, eso no se hace, ¿no? Ese es el camino al rechazo de un artículo científico. El camino definitivamente a irnos a ser rechazados.
pero doctor, ¿las tesis están así? Sí, pues, pero todas las tesis del Perú están así. Sí, pues, pero entonces quiere decir que todos se han equivocado al escribir esto. No, no es que todos se han equivocado al escribir esto. Simplemente todas las tesis que hemos podido leer tienen este error, que citan teoría en la investigación y lo que tienen que hacer es contarnos cómo se hizo la investigación. Una vez un docente me dijo algo muy interesante, doctor, no puede ser posible que todo el Perú esté equivocado al hacer las tesis mal, porque usted dice que no se deben colocar los conceptos en la metodología. Yo siempre le pido al alumno 20 citas en la metodología. Entonces el alumno, ¿qué dice? ¿Qué es una muestra? ¿Qué tipos de muestra existen? Y cita a los autores. Muy bien, si ustedes revisan todas las otras tesis de la base de datos ProQuest, no van a encontrar nada de esto. Sí, tesis de John Hopkins, de Universidad de California, de Harvard, Stanford, Yale, Kenneth, Oxford, Princeton, no tiene nada de esto. ¿Pero esto qué significa? ¿Por qué las tesis en el Perú se hacen así? Y los artículos científicos per se también igual de mal en la metodología, por una cosa muy simple, imitación. Lo que encontramos en Internet pensamos que está bien, pero acuérdense que ustedes, Internet, Google, es literatura gris, no es literatura blanca. Y la literatura gris tiene un nivel de sesgo y de indexación y de. Entonces, básicamente aquí lo que ocurre es que tenemos que utilizar literatura blanca, no literatura gris. Yo cuando le pido a mis alumnos tesis, yo le pido solo tesis indexadas. Y la única base de datos que indexa tesis es ProQuest. Y las universidades indexan en ProQuest sus tesis solamente las que adquieren el nivel de sobresaliente. Entonces, que han pasado por todo un rigor metodológico. Ahora, en los artículos científicos se van a aprobar y aceptar solamente artículos científicos, pero también puedes citar tesis, pero tesis indexadas. Y la única base de datos es ProQuest. Lastimosamente, solo están allí las mejores universidades del mundo que publican sus mejores tesis. No están todas las tesis, ni están todas las universidades, porque hay que pasar por un proceso. El siguiente paso de todas las universidades es conformar parte de la Asociación Mundial de Universidades y estar en el registro ProQuest, para que todas las tesis excelentes o sobresalientes de mis alumnos se publiquen ahí. Esas tesis son las únicas que yo permito que mis alumnos citan. Todas las demás siguen siendo literatura gris, porque están en Google. Y si está en Google, no son válidas, porque no tiene revisión por pares, no tiene. Entonces, obviamente, ¿qué pasa en los artículos científicos? Citan tesis que no están en literatura blanca, que no estén en base de datos, que no existan en repositorios indexados como ProQuest, por ejemplo. Entonces, obviamente, es una causa de rechazo. O los artículos se encuentran en ese cielo, en Latin Index, y no pertenecen a base de datos como ProQuest, ScienceDirect, Scopus, Web Science, JSTOR, ¿no? Springer, o Francis and Taylor. Entonces entramos a otro problema, ¿no? O Wiley. Entonces, no, eso no tiene validez porque no es literatura blanca, sigue siendo literatura gris, literatura poco confiable. El día que la tesis de alguien, por ejemplo, yo tramité mi propia tesis para indexar la ProQuest, hice mi pago, hice la evaluación por pares, la mandé y todo, bueno, la colgaron. Porque cada uno puede hacer su gestión. Si usted quiere ser citado y su tesis es lo suficientemente válida, buena, y es una tesis ética, o sea, que nadie me la vendió ni fue comprada, ¿no? Entonces, yo hago mi trámite y lo cuelgo en el repositorio. Me pueden rechazar, de hecho, puede ser que me rechacen, pero puede que no, ¿ok? Y ya tengo mi tesis como una fuente confiable, indexada como literatura blanca. Bueno, la metodología entonces, contar cómo se hizo la investigación. En la metodología yo les acepto a los alumnos una sola cita quizá, de repente la cita de la formulita del muestreo, nada más, ¿no? Y quizá unita más que es el diseño. Se basó en Dawson y Trapp, se basó en Mendenhall, se basó en Cochrane, se basó en Johnson, en Hansen. ¿En quién se basó un poquito para tener idea? Porque puede estar bien esa metodología, puedo haber leído yo otro libro y el alumno otro libro, y no porque yo leí otro libro y el alumno otro, significa que su metodología está del mal y la mía bien. Leemos diferentes, y como leemos diferentes fuentes literarias, no significa que lo de él esté correcto. El problema a veces es que el libro leemos, ¿no? Si el libro que la persona lee es un libro inadecuado, ahí viene la dificultad.
Resultados, ¿cuáles fueron los hallazgos del estudio? Y discusión, ¿qué significan esos resultados, ¿no? ¿Cómo los interpretamos, generalizamos, hacemos inferencia? Dentro de la discusión están las conclusiones, ¿no? Finalmente hacemos un agradecimiento, bibliografía, apéndice y tablas que no se incluyen en los resultados. Algunas veces algunas revistas te lo van a aceptar, ¿no? Bueno, básicamente los componentes de un artículo, ¿no? La introducción, método, análisis, la bibliografía, ¿no? La discusión, la conclusión, ¿no? Van a haber cuadros, figuras, va a haber un resumen, resultados, la revista a la que hemos elegido, los participantes, los autores de este trabajo, ¿no? Y el mensaje principal. Una de las causas de rechazo nuevamente es que tú solito quieras publicar tu artículo científico. Entonces, por ejemplo, yo soy eh, eh, revisor par, ¿no? De el American Journal of Reproductive Health. También soy revisor par de dos revistas de Nature, ¿no? De Public Health y la otra Public Reproductive Health, ¿no? Y en esas, donde soy revisor par, yo me fijo una cosa muy interesante. Todos los artículos que me dan a mí para revisar, los que tienen un autor o dos autores, los separo, los elimino. Ni siquiera los veo porque ya son rechazados de plano, porque solo son uno o dos autores. Pero doctor, ¿cómo puede usted decir que va a rechazar las autorías de uno o de dos? Eso es discriminación. No, no, es que quien mandó uno o dos autores significa que no saben de investigación, pues. Porque para hacer una investigación se necesita un generador de una idea, se necesita un estadístico que procese, se necesita un revisor teórico, un experto. Se necesita un asesor, un mentor y un senior que lo ha guiado a usted, que lo ha acompañado, que lo ha hecho, porque si usted es un investigador junior y medium, siempre va a tener un senior, alguien que los guíe en la investigación y los encamine. Además, la fuente de financiamiento, quién hizo la gestión, quién administró el trabajo de campo. O sea, no me diga que una persona puede ser administrador de investigación, puede ser levantador de campo, puede ser escritor, redactor, estadístico, metodólogo, ¿no? Revisor, corrector de estilo. No, imposible, ¿no? O sea, imposible. Y quien hace solito todo y lo manda así, ¿no? Ya ni lo miran. Ven uno, dos autores, rechazado, 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 rechazado. Rechazado porque la persona no tiene idea del concepto de investigación científica. La investigación científica se hace multi e interdisciplinariamente. Dos, tres especialistas que piensan en un trabajo y además gente que no son especialistas del área, pero sí son especialistas en procesar información, si son especialistas en corregir aspectos de redacción, si son especialistas en la búsqueda en la bibliotecología, que no han sido considerados. Y si no han sido considerados y lo ha hecho una persona, esa persona es un empírico. Y ese empírico trató de hacerlo todo solito. Y como lo trató de hacer todo solito, obviamente está mal. Yo leo un artículo con un solo autor, ya lo rechacé. Ni lo miro, ni lo abro, ¿no? Entonces, básicamente, ese es un poco el proceso que uno sigue, ¿no? Y obviamente todos los elementos se encuentran aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo básicamente definimos a los autores, ¿no? Antes de escribir hay que decidir quiénes van a conformar los aspectos de autoría, cuál es el peso de la autoría, para que luego no hayan dificultades y luego no hayan, digamos, contradicciones, para que luego no hayan problemas y que digan que no, yo quiero ir como primer autor, no yo como segundo autor, no yo quiero ir al final porque yo soy el senior, no el más importante aquí, porque ojo, los autores más importantes de una investigación son el primero y el último, ¿no? El primero y el último, ¿ok? Entonces, hay que decidir los coautores, ¿no? Al concebir el proyecto de publicación, esos que presentan ustedes al vicerrectorado. Hay que elegir, bueno, a ver, están los autores de la tesis y está usted de asesor. ¿Quién va a ir primero? ¿No? Y lo vamos a meter al estadístico. Obviamente, vamos a enviarle un corrector de estilo. Nosotros, cuando trabajamos un artículo hace algunos años, trabajamos con un corrector de estilo, ¿no? Una persona especialista en corregir errores de redacción científica.
eso no es un novelista, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre la redacción científica y la redacción literaria, ¿no? Que tienen brechas muy diferentes. Entonces hay que decidir, ¿no? Los coautores. Hay que elegir el nombre, un nombre de autor científico definitivo, ¿no? Redactar la afiliación según la guía para autores de cada revista. Algunas le piden el lugar de trabajo, la especialidad, la carrera. Algunas dicen solo doctores. Por ejemplo, la revista de salud pública cubana solo acepta gente que es doctora con doctorado, por si acaso, ¿ah? Un grado de doctor, nada más. A la revista, por ejemplo, una latinoamericana, por ejemplo, la revista de salud pública y medicina militar, acepta solo profesionales, no acepta alumnos, ¿no? Las revistas colombianas y las venezolanas sobre todo, eso sí te aceptan alumnos, incluso sin título, alumnos de primer ciclo, de cualquier ciclo, la cosa que hayas participado en investigación. Entonces, hay que ver esto, la norma de autores. Entonces, es por eso que en la universidad se ve que el alumno graduado con tesis ya es un profesional y va a publicar el artículo con otros autores que es el su coautor de investigación de repente, o el asesor, pero quienes más involucrados estuvieron aquí. Ojo, el director de escuela, el decano, el jefe de departamento, eso no son coautores, ¿eh? No son los que participaron en la investigación, por si acaso. ¿No? Hay que informarse, ¿no? Sobre las obligaciones y los derechos de cada autor y coautor, ¿no? Es muy importante agradecer a los que contribuyeron con la investigación, ¿no? Y además, según la definición de ICJ L, ¿no? Y Cohen, nos dicen que autor es quien ha contribuido significativamente en la concepción e implementación de la investigación o la obtención de los datos o el análisis e interpretación de los mismos. Ha contribuido en la redacción del artículo o haberlo criticado de manera sustancial, haber aprobado la versión final y haber aceptado la responsabilidad de defender el contenido en foros públicos. Entonces, obviamente, un secreto. De 5 a 7 autores es aceptado un artículo científico en las revistas Q1, Q2. Si no tiene entre 5 a 7, algunos te piden más de repente, ¿no? O sea, por ejemplo, un estudio multicéntrico, ni modo que va a tener 5 o 7 autores, 5 o 7 autores para un solo trabajo, ¿no? Un estudio multicéntrico, no sé si se han visto sobre el tema del dengue intrahospitalaria en China, ¿no? En 46 estados, tiene 98 autores, ¿no? Pero es un trabajo maravilloso, es un metaanálisis hermoso de la American Journal of Epidemiology, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que casi 100 autores? Sí, pues es un multicéntrico. O sea, ¿qué puedes esperar? 5 o 7 autores por cada hospital, multiplica por 49, ¿no? Por más de 40 hospitales o establecimientos. Entonces, creo que alguna gente se queda atrapado en el tema de tesis y desconoce un poco el tema de la publicación y se aleja de este espacio y empieza a creer que la publicación es la tesis resumida a 10 páginas y lo mando y ya. No, implica mucho más que ello, ¿no? Y prácticamente la tesis, cuando tienes una tesis, tienes 5% de un artículo. Y cuando el asesor se junta con el alumno a escribir el artículo, hay que hacer mucho. Prácticamente de su tesis no queda nada, ¿no? Y es un proceso muy intenso, muy bonito, pero que da grandes frutos, ¿no? Yo diría que en el propio artículo, pues, el asesor y el autor de la tesis está en una proporción 50-50 o 50-60 o 60-50, ¿no? Además de los otros coautores que ya existen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los coautores, ¿no? Los corresponsables y colegas de la investigación que coinciden con el autor en el proyecto de investigación. La idea es que todo artículo parta del proyecto, ¿no? Bueno, el primer autor o autor principal es quien haya contribuido a la investigación y haya sintetizado los análisis experimentales y haya coordinado la redacción del artículo. Ojo, incluso no necesariamente, miren, sintetizado, ¿no? Los análisis experimentales y hecho la coordinación de la redacción del artículo. Y esto a veces lo hace el asesor, a veces no, siempre lo hace el asesor. Pero el asesor por una cuestión de respeto, porque su trabajo no es de él, ¿no? Entonces mantiene como primer autor al estudiante y nosotros vamos como último autor, ¿no?
Último autor, quien haya aportado sus conocimientos y saber hacer, y puede ser el responsable de la investigación. El último autor siempre es el responsable de la investigación. Cuando hay un tema de fraude ético, la responsabilidad recae sobre el primer y el último autor, por si acaso. Los dos son responsables en los procesos de las denuncias ante las sociedades éticas mundiales, ¿no? Entre los dos, ¿no? Entre el último y el primero se citan autores secundarios por orden de contribución decreciente, alfabéticamente y al azar. Y este es un concepto que de repente debe reconsiderarse en las universidades. El primer autor y el último autor son los que deberían, bueno, y el corresponsal son los que deberían asumir una responsabilidad de la investigación y obviamente son los que dan el prestigio a la organización o institución, ¿no? Son los que dan la cara y hacen la responsabilidad. Y obviamente son los que deberían estar registrados para lo que son bonos y esas cosas que se incentivan la producción de la investigación científica, ¿no? El nombre del autor científico es muy importante porque esto, mira, hay alumnos me refiero porque yo enseño en doctorado, en maestría y en diplomados de artículos científicos o especialidades de artículos científicos, ¿no? Redacción y publicación, aquí en Lima, en varias universidades, ¿no? Eh, entonces, uno de los errores que cometían los alumnos era colocar mal su filiación, y por colocar mal su filiación, lamentablemente se rechazaba el artículo. Cogían el modelo de la afiliación de la primera revista y lo reenviaban eso a todos. Y no, cambia por completo. Hay algunas revistas que solo te piden tu código ORCID, tu primer apellido y tu primer nombre. Hay algunos que te piden tu código ORCID, tu primer apellido, primer nombre, el lugar de trabajo, la especialidad, tu grado académico. Hay otros que te piden lo mismo, pero además te piden la experiencia laboral, ¿no? De los últimos 5 años donde trabajaste. Entonces, hay otros que te piden el lugar de trabajo, porque la afiliación va a ser solamente en el lugar de trabajo y te aclaran, solo hospital. O sea, por ejemplo, hay revistas donde tú vas a mandar tu artículo, en una revista médica, por ejemplo, y te van a decir, solo se considera hospital el lugar de afiliación. Y si no trabajas en hospital, y si eres asesor de tesis solamente en la universidad y es especialista en esto y estás acompañando a los alumnos a graduarse, bueno, hay que elegir otra revista porque esa revista solamente acepta autores con especialidad y especialista, por ejemplo, en neurocirugía y el hospital como único lugar de filiación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso ocurre en las Lancet, por si acaso, en las Springer Nature, ¿no? Entonces se desesperan por conseguir el financiamiento, mandan su artículo y agarran, le dicen, su artículo ha sido rechazado, observado, porque usted no colocó el hospital donde trabaja. No se aceptan universidades. Te ponen ahí bien rojo y remarcado. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, te lo aceptó Lancet, Springer, estás en el decil 1, del quintil 1, del cuartil 1. Imagínate, ¿no? Entonces, estás arriba, 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 y te dicen, no, solo hospital. Ni modo, debías haber leído eso desde el primer día. ¿No? Entonces, como no tienes un hospital de práctica clínica, te rechazan el artículo. Pues, y eso suele ocurrir a muchos. ¿Ah? Entonces, el nombre del autor científico incluye uno o varios nombres del apellido sencillo o compuesto. Se usan a veces dos apellidos, únalos con un guión a veces, ¿no? Hay que escribir siempre de la misma forma y se cambia el estado civil, por ejemplo. Si cambia el estado civil, no se modifica el apellido del autor. O sea, no va el D, ¿no? Eso tienen que tener mucho cuidado. Por si acaso, unas personas suelen cambiarle esto y hay que trabajar sobre el estándar mundial, no sobre el estándar latinoamericano. La afiliación es importante porque hay que decir dónde trabaja, ¿no? ¿No? Y quién paga la producción, obviamente. Y esto es importante, ¿no? Entonces, si trabajas en una universidad, bien, y si lo aceptan, bien, pero como le digo, las revistas súper especializadas de ingeniería, de medicina, las revistas súper especializadas a veces de temas muy, muy concretos como antropología, te piden, oye, ¿cuál es en dónde estás trabajando, ¿no? Entonces, la afiliación permite que se contacte al autor y se cense la producción científica de la institución. El autor puede tener varias afiliaciones, ¿no? Y es importante que para ese artículo se elija una afiliación, salvo que seas un trabajador a tiempo completo de dedicación exclusiva, ¿no?
vas a tener una sola afiliación. Pero si es un trabajador a tiempo parcial, puede tener varias afiliaciones. El hospital donde trabaja, una universidad donde enseña pregrado, otro donde enseña maestría, otro donde enseña doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber varias afiliaciones. Eh, ¿Cómo se plantea el título? ¿No? Básicamente, el primer nivel de lectura de la selección dependerá del título que se lea en el resumen del artículo, lo que permite pues, a los buscadores encontrar tu artículo de investigación y para eso los keywords deben estar bien elegidos, ¿no? En ese sentido, señores, hay que construir un título con atención. Hay que escribirlo antes de empezar la redacción y hay que afinarlo después de haber acabado, con la guía de los autores, porque a veces te dicen, quiero el título formato Vancouver. El formato Vancouver te explica que solamente puedes tener 13 palabras. Formato APA te exige solamente 20 palabras. ABNT le da igual la cantidad de palabras que le pongas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, hay un formato que es el NLM, National Library of Medicine, que es parecido al Vancouver, te acepta 15 palabras, ¿no? Y obviamente no se coloca lugar ni se coloca la fecha, ¿no? El título tiene que tener las variables, su relación, el objeto de estudio, pero nunca debe tener lugar y fecha, ¿no? Porque eso le quita palabras, ¿no? Y además la idea es la generalización en inferencia. No es estudiar particularmente un tema muy concreto, descriptivo, sin importancia, que solamente le importe a un lugar muy específico, salvo que sea cualitativa, eso no se coloca en investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, mandamos un artículo con lugar y fecha, lugar, ¿no? Y algunos ponen hospital, provincia, distrito, fecha, ¿no? Yo cuando veo eso, cuando soy revisor par, por ejemplo, en el American Journal of Reproductive Health, y me mandan algo así, ¿no? En la relación entre el uso del Implanón y, y los síntomas colaterales de mujeres con embarazo gemelar en el hospital tal, de la provincia tal, del distrito tal, del barrio tal, de la ciudad tal, de Colombia. Ya, ya cuando leo eso dije, esta persona no sabe investigación. Separado el artículo, ya rechazado, sin mayor explicación. No porque no conoce de investigación científica, porque los títulos no llevan lugar y tiempo. Es el problema de investigación que debe expresar lugar y tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, eso expresa un gran desconocimiento. Bueno, hay que escoger el tipo del título informativo, descriptivo, ¿no? O iniciativo. Hay que preferir un título informativo más atractivo, que muestre la novedad, cuál es el aporte. Siempre está la pregunta, ¿cuál es su valor agregado de este tema de investigación? Además de los 1500 artículos que ya hemos publicado de ese tema en esta revista. O sea, ¿qué aporta de más? ¿No? Hay que construir un título alrededor de las palabras clave, siempre alrededor de los keywords, porque si no nos vamos a cometer el error que nosotros inventamos nuestras propias palabras clave, hacemos nuestra investigación y luego cuando queremos publicar no corresponde ni al MESH, ni al DEX, ni al Tesauro ProQuest, ni al Tesauro Scopus UNESCO, ni a ningún tesauro. Es una palabra clave que solo existe en el argot profesional mío, en el argot profesional tuyo, pero no corresponde a la ciencia, porque no está utilizado ni publicado en esos escenarios. Además, hay que usar títulos cortos en la medida de lo posible, usar la guía de los autores, usar palabras precisas y atractivas, pero que estén vinculadas a la ciencia. Nunca use siglas, abreviaturas, excepto aquellas que los lectores conocen. Paréntesis, con muchísimas excepciones, la jerga científica, quizá porque solo los especialistas conocen, pero no se usan estas. No se usan ninguna de estas situaciones, ¿no? Ustedes pueden, hay dos libros que les va a ayudar mucho para aprender redacción científica, que es el libro de Robert Date, Cómo escribir artículos científicos. Su primer libro fue la escritura ¿cómo es? Cómo escribir artículos médicos y luego ya sacó nuevos libros como la redacción del artículo científico. Y el libro de Cohen del año 2013, que es cómo elaborar artículos científicos, es fascinante también y muy bueno porque despeja muchas dudas sobre esto, ¿no? Entonces, para plantear un título hay que siempre entender en el título qué, por qué, para qué, quién, para quién, dónde, cuándo, cómo. No es necesario contestar todas las preguntas, pero sí las más adecuadas para el artículo de investigación. Por ejemplo, el dónde y el cuándo, que les acabo de decir, el lugar y fecha no va.
en los estudios analíticos experimentales. Pero el lugar y fecha podría ir en las investigaciones cualitativas porque tienen que ver con algo del lugar muy autóctono. Podría ir en estudios exploratorios, descriptivos de una sola variable que recién estarían aportando algo muy esencial en una investigación y sea exclusivamente necesario colocarlos bajo esas circunstancias. Pero en la mayoría de las investigaciones que yo he revisado, de la mayoría de los que envían a los artículos científicos que son analíticos experimentales, ahí no va normalmente ni lugar ni el tiempo. Además, el título incluye lo que se debe memorizar el lector, ¿no? O sea, debe ser fácil de ser atrapado, fácil de ser leído, fácil de ser expresado, ¿no? Bien, entonces, otra de las cosas que es importante entender aquí es si está claro el mensaje y si es comprensible, si se ha escogido las palabras adecuadas. Si nosotros tenemos una tesis, señores, no vamos a publicar nunca el artículo científico con el nombre de la tesis, como estuvo la tesis, jamás, porque la tesis cumplió unas normas para ser publicada en la universidad, pero para la revista vamos a colocar el título que la revista necesita, de acuerdo a los keywords y a las normas y los parámetros internacionales de la redacción de los títulos que estamos viendo acá, ¿no? Es claro, el mensaje es comprensible, se ha escogido las palabras adecuadas, el lector les va a entender. Por ejemplo, yo he visto un trabajo que mandaron, ¿no? Factores sociales, eran factores sociales relacionados a la deserción del tratamiento antituberculoso. Y cuando yo leo factores sociales, el artículo que enviaron decía estado civil, procedencia, religión, y cuando veo y digo, acá no hay factores sociales, acá hay datos de filiación, pero los datos de filiación es la primera parte de resultados, donde tú caracterizas tu muestra. Entonces la caracterización de la muestra va en toda investigación, y los datos de filiación va en todas las investigaciones. Entonces se rechaza el artículo diciendo usted no me dio ningún factor social, usted está midiendo datos de filiación. Vaya al INEI, por favor, y entérese que es un factor social. Y factores sociales son, por ejemplo, eh, con quién vive, con quiénes se relaciona, a qué clubes van, con quiénes sale de fiesta, se reúne con los amigos, trabaja con equipos, pertenece a un club, pertenece a una pandilla, ¿no? Cuántas veces a la semana se reúne con ellos, hace celebraciones con ellos, social. Tiene familia, vive con la familia, tiene esposa, tiene hijos, social. Y carambas, cuando yo leo, digo, es un trabajo que es pura datos de filiación relacionado con algo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y esos trabajitos se rechazan, se rechazan, se rechazan, se rechazan, se rechazan como pan caliente, ¿no? Rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay una mala costumbre de repente en Latinoamérica, o de repente más en el Perú que en Latinoamérica, medir los datos de filiación contra lo que sea. Cualquier cosa, su causa es los datos de filiación. Y cuando yo le pregunto a algunos investigadores, oye, ¿y por qué no? Porque a veces le escribes al autor, no, porque yo solamente revisé historias, en las historias solamente está ahí. A ver un momento, tú vas a hacer una investigación y para la investigación tienes un problema y tienes que tener variables que vas a medir para resolver el problema. No vas a coger una historia y vas a ver los datos que hay y a ver qué hago con eso. Y eso es un problema mal planteado, porque no tienes que partir a ver qué hago con esto, qué cruzo, qué se me ocurre. No, es que nazca un problema de investigación. Y como 8 de cada 10 tesis peruanas habla de factores, es poco probable que 8 de cada 10 tesis sean publicadas. Entonces, por eso yo voy a la base de datos, adiós el título, y mido las variables que deban medirse a conciencia. Por ejemplo, ¿no? En esto por ejemplo, trato, ¿no? Trato del personal y su relación con con la adherencia al tratamiento tuberculoso, ¿no? Por ejemplo, y es otra cosa, es un tema más concreto, más preciso, de mayor calidad. Estaba en su base de datos, pero cruzaron cualquier cosa contra cualquier cosa, pusieron como cuadros los datos de filiación, pusieron como resultados importantes los datos de filiación cuando lo más relevante está vinculado a tu tema propiamente dicho, ¿no? Ha escogido las palabras adecuadas, el lector lo va a entender, el título es suficientemente preciso, no contiene redundancia ni repetición, el título refleja el contenido del artículo, si se puede aplicar a otros artículos,
que contenga información relevante. El título es demasiado largo a veces. Hay que preguntarnos si el título es positivo y directo. Un título negativo solo es posible si se niega una idea común, ¿no? Y básicamente al redactar un resumen, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra investigación, tenemos que tener pues mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ya que con la redacción del resumen hay que contar las palabras, y en un artículo científico, en algunas revistas te pueden pedir lo frecuentes 250 a 300 palabras, pero una vez publiqué en una revista que me pedía solo 90 palabras. ¿Y cómo haces entrar 90 palabras el resumen en tu investigación? Es complicado. O sea, el resumen es el segundo elemento de la selección entre artículos. Después el título. El resumen es completo, atractivo al lector, leerá todo el artículo si es que le gustó el resumen, y el título es complementario, ¿no? Hay que escribir un resumen atractivo y completo. Se redacta un resumen autoexplicativo que no tenga que citas ni nada por el estilo, debe entenderse por sí solo. Estructure un resumen como un mini artículo, o sea, debe tener completa información, generalmente alrededor de 250 palabras, como le decía. Hay que usar un estilo sencillo, hay que traducir el resumen al inglés y tener el abstract, hay que verificar la longitud, de acuerdo a la guía de los autores para cada tipo de revista, y hay que trabajar siempre con las palabras clave al final, y obviamente debe estar desarrollado sobre esas palabras clave. Entonces, este resumen debe tener redacción autoexplicativa, ¿no? Debe dar información contenida en el artículo para que el lector comprenda el artículo sin tener que referirse al texto. Utilizar palabras importantes del artículo para aumentar la pertinencia y la indización. Obviamente, en este mini artículo, en este resumen, tiene que tener la introducción, material y método, resultado, discusión. Y hay que plantearnos en la introducción cuál es el contexto general al particular, como decía, teoría del embudo, de lo general a lo específico, que propone, ¿no?, usted resolver 3 a 4 oraciones, máximo la cuarta parte del resumen, ¿no? Materiales y métodos, cómo se ha hecho, ¿no? Qué método se ha utilizado, qué ensayos, qué medidas se han realizado, 2 a 4 oraciones, máximo una cuarta parte del resumen, resultado de discusión, qué he descubierto, cómo se interpreta, ¿no? Cuáles son los resultados, en qué es novedoso. Hay que utilizar, ilustrar resultados, 3 como máximo, no más de 3 resultados, y siempre con datos y cifras precisas. Hay que explicarlos, poner en relieve el significado, la novedad, y precisar en qué corresponde al problema planteado. 5 a 6 oraciones aproximadamente, igual a la mitad del resumen, con la conclusión. O sea, el resultado de discusión es la mitad del resumen. Hay que introducir la conclusión como una expresión como para concluir, podemos decir tal cosa, ¿no? Y yo he encontrado resúmenes que tienen 90%, incluso un marco teórico le ponen. Yo no sé por qué hacen eso, ¿no? Ah, pero la mitad de todo el resumen, de todo el abstract, de todo, es resultado de discusión. Eso es fundamental. Ah, ¿Cuáles son las sugerencias un poco para la escritura? La decisión de escribir un artículo debe ser producto de la convicción de lo que estamos exponiendo, ¿no? Como idea en el conocimiento. La capacidad de escribir un artículo puede desarrollarse en todas las personas, ¿no? Pero se necesita que sepas un montón del tema, conocimientos, la aptitud para poder redactar científicamente, o sea, debes haber estudiado algo de redacción. Si no, hay libros como les comento, Robert Day, ¿no? Ambrosino y otros que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿no? Otro motivo de rechazo. Ponen 6.5% en el texto en prosa, 6,5% y el signo por ciento en prosa. Y luego dice, comparado con el 3,4 otra vez por ciento en prosa, o sea, redactado, ¿no? Y digo ya, rechazado. Dicen, ¿por qué? No sabe escribir. ¿Y por qué no sabe escribir? Porque no sabe escribir. Porque lo que está en prosa, fuera de paréntesis, no va con signo decimal, va redondeado. Lo que está fuera de paréntesis, va redondeado. Y si es menor de 10, se escribe en letras. Si es de 11 para arriba, se escribe en números y redondeado. El porcentaje no va en signo, va en palabra, por ciento. Y entre paréntesis sí puede ir 6,4%. Cierra paréntesis. O sea, si no sabe escribir, ¿cómo le va a aceptar un artículo a alguien que no sabe escribir? Que no sabe español, que no sabe lengua. Es imposible que le acepte un artículo a una persona que a la tercera línea que voy leyendo me coloca 4,5 el signo de por ciento y continúa escribiendo
en prosa. Es un escándalo. Literalmente es un escándalo, ¿no? Entonces tiene que tener la aptitud de estar apto para escribir, capacitarse en escritura. Y eso es escritura de colegio, ¿no? Es simplemente redacción. Ya, si ese error lo tiene una escritura científica, un artículo científico, garrafal, ¿no? Simplemente, por muy valioso que sea, pues una nueva variante del COVID maravillosa del Perú, esto, el otro, que, pero tiene ese error, ya ese artículo se rechazó antes de siquiera leer algo importante. La actitud es importante. Intento, intento, intento. ¿Cuándo dejo de intentar? Cuando me publiquen el trabajo. Entonces, si yo no sé escribir, pues es por eso que les digo yo, ¿no? Es un trabajo inter y multidisciplinario. Tiene que haber un corrector de estilo, alguien que sepa de redacción. Y ese, incorporarlo a mi equipo y que nos ayude a escribir científicamente, porque no sabemos escribir a veces científicamente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando vemos una hipótesis, ¿no? Dicen, la variable independiente se relaciona significativamente con la variable dependiente. Por ejemplo, el ingreso económico se relaciona significativamente con la deserción escolar. Y así, pone la palabra significativamente en la hipótesis, esa persona tampoco sabe escribir ciencia. Porque, ¿qué tiene que ver lo significativo en una hipótesis, no? Lo significativo es para hablar de diferencias estadísticas, no la hipótesis. La hipótesis mueve tendencias, la alterna y la nula. Solo son dos hipótesis, alterna y nula. Hay gente que le pone a su artículo científico hipótesis específicas. Ya murió también, ¿no? Porque las hipótesis específicas teóricamente no existen. Y si estás haciendo un trabajo bivariado y le pones hipótesis específicas sin considerar la alterna y la nula y su rechazo, ahí se complicó el asunto. O sea, hay muchas cosas que nos quitan la aptitud para publicar y por eso que uno intenta, ¿no? Entonces va a un gurú y le dice, señor gurú, usted es gran redactor científico, lingüista, pero que se dedicó a revisar artículos científicos, por favor, ayúdenos. Lo pule este señor, queda muy bien en el español, ahora hay que pasarlo al inglés. No queda muy bien en inglés y recién lo enviamos. Entonces, esas cosas tienen que trabajarse. La motivación personal es el elemento más importante para lograr una publicación. Si Tomás Alva Edison no se rindió con 5.001 intentos para que ustedes tengan sus focos en sus casas, entonces ustedes no pueden rendirse con 3 fracasos. Entonces, hay que escribir luego una introducción. Y esa introducción, que es lo que nos compete el día de hoy, hay que escribir una introducción para convencer. Siempre la introducción convence. Es importante mi trabajo. Yo le digo que la introducción es el sinónimo de la situación problemática. Es el sinónimo de la situación problemática. Porque en la introducción tú nos vendes el artículo, nos vendes la investigación, nos vendes la magnitud, nos vendes la importancia. Aquí en la introducción se expone y se justifica la hipótesis. Y no vas a hablar de hipótesis específicas, pues si ya aseguras tu rechazo automático. Hay que terminar la introducción, ¿no? Hay que termines la introducción al finalizar el artículo, ¿no? O sea, te presentas hasta el punto final. Y nunca una introducción se pasa de 750 palabras. Si el resumen constó de 250 palabras, ¿no? La introducción más o menos son 750 palabras. Y hay que leer siempre la guía del autor. Hay algunos que te piden más libertad o te dan más libertad para escribir la introducción, ¿no? Entonces hay que escribir la introducción para convencer, ¿no? Es uno de los primeros elementos que el editor de la revista y los lectores van a leer. Debe mostrar la coherencia de la reflexión al iniciar, para que la persona se enamore del trabajo y inicie la lectura, ¿no? Hay que demostrar, debemos demostrar que la cuestión tratada es importante, que el tratamiento científico metodológico es riguroso, que la hipótesis permite vislumbrar una solución novedosa e importante, pero como le digo, si le pones, y las hipótesis específicas son, nuestra persona hace tartamudeo científico, porque habla de problemas específicos, objetivos específicos, hipótesis específicas, y la estadística se olvidó, ¿no? Hay un problema, nada más, un objetivo general específico, nada más, y una hipótesis alterna y una nula, nada más. En un artículo es puntual. Y si tú quieres hacer un trabajo multivariante, multivariado, multinivel y tiene varias hipótesis específicas, cada específica, alterna y nula, alterna y nula, alterna y nula, varios problemas específicos, porque es un problema multivariante, multifactorial, de consecuencia múltiple, con un montón de variables de naturaleza multidimensional, entonces ahí vas a tener pues, problemas específicos, hipótesis específicas, ¿no? Entonces, si ponemos estas cosas, nos aseguramos el harakiri en la presentación del artículo, ¿no? Además, hay que exponer y justificar la hipótesis dentro de la introducción, ¿no? La introducción expone la hipótesis, justifica su importancia y su carácter novedoso. Es una cadena lógica
de argumentos científicos, bien estructurados. Según el tema, hay que ir de lo general a lo particular, de lo global a lo local, de lo social a lo científico. No, en este caso, hay que ir de lo conocido hasta lo desconocido, porque supone que lo que tú estás investigando es lo desconocido. La hipótesis es el mensaje del artículo. El resultado también se le puede llamar objetivo del artículo, la cuestión de la investigación. En función de ella se justifica la estructura del artículo científico. Yo creo que ya se van a comprar el Cohen para que los ayude un poco, y el Robert Day sí es importante también, ¿no? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la redacción de los artículos, ¿no? Falta de planificación. No consideré pues el costo del APC, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? O los integrantes o el equipo, ¿no? O yo tengo una buena capacidad investigativa, pero no sé escribir. Hay que reconocer sus limitaciones. Una vez a mí me dijeron en una universidad que asuma un cargo administrativo. Yo les dije algo muy importante. Yo sé investigación, sé hacer investigación, sé enseñar investigación. Yo luego no administro ni mi agenda, ni mi propio horario. Soy un discapacitado en administración. Por lo tanto, no me pueden dar ningún cargo administrativo porque yo no sé nada de eso. Hay que reconocer sus limitaciones, ¿no? Entonces, eso tiene que, obviamente, organizarse. Por lo tanto, para hacer una investigación, yo tengo que tener una persona que sepa planificar, alguien que se encargue de la gestión de la investigación, porque yo no sé hacer gestión, sé hacer investigación. Hay gente que ya sabe cuánto el cronograma, con cuánto el presupuesto, cómo se sale el campo, cómo contratar la combi, el avión, el vuelo, ir allá a recoger los datos al campo, 3, 4 días, toda esa planificación, nada que ver, ¿no? Se necesitan equipos inter y multidisciplinarios, ¿no? Vayan por esa falta de planeación, falta de tiempo, desconocimiento. Me meto un tema que es novedoso, por ejemplo, en la época del COVID. Todo el mundo publicó de COVID, ¿no? Nadie sabía que era COVID de repente, o se metieron ahí a conocer en la prensa y se tienen muchos artículos publicados de grandes personas desconocedoras, ¿no? El desconocimiento es un problema muy grave, ¿no? La falta de habilidad. A veces no soy hábil en ese tema y por lo tanto debo reconocer que no soy hábil. Falta de apoyo, inter o multidisciplinario, financiamiento, falta de interés en la aplicación de resultados útiles a la investigación. A la revista no le importan a lo mejor esos hallazgos, hay que buscar una que sí le interesa. Y la desconfianza entre el grupo de investigación por los créditos académicos, ¿no? Entonces a veces el alumno hace su tesis y dice, es mía, esa es mi tesis. ¿Yo por qué tengo que ponerlo al asesor de coautor? Si es mi tesis. ¿Yo por qué tengo de ponerlo al estadístico de coautor? Si es mi tesis. ¿Por qué el corrector de estilo va a ser coautor? Si es mi tesis. Entonces va y se presenta y nunca publica nada. Porque si piensa así, no sabe de investigación. La investigación no se hace sola. Se hace un equipo multi e interdisciplinario. Y a la hora de publicar, y es otro asunto, parte de cero. Y por lo tanto hay que tomar los derechos y reconocimientos adecuados, ¿no? Entonces, ¿cuándo y cómo empezar el proceso de elaboración del artículo, ¿no? Y a esto sí nos correspondería al tema siguiente del día viernes. Muy bien, voy a dejar de compartir y espero que les haya gustado la ponencia que hemos hecho y Sí. esperamos si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Luisa Zamora. Una brillante exposición, como lo suele hacer usted. Vamos a darle paso a unas preguntas, solamente unos 10 minutos, porque luego tenemos una segunda capacitación.